Saludo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que estés escuchando este podcast. En esta ocasión te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. En este momento vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema Un siervo de Dios aprobado y útil, basado en el texto 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26. Vamos a darle lectura a la palabra. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una cosa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de maderas y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En esta sección Pablo va a hacerle diferentes exhortaciones a Timoteo para que pueda ser útil en el Evangelio. Para ello se va a valer una vez más de varias ilustraciones. Veamos un resumen del contenido de este estudio. Exhortaciones para que el siervo de Dios sea útil en el Evangelio. Como obrero, deberá tratar la verdad con rectitud frente a falsas enseñanzas, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce a la impiedad, sino que por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad. Como instrumento, deberá apartarse de la iniquidad y limpiarse de ella para ser instrumento útil para el Señor. Como siervo, deberá desechar cuestiones necias y tratar con paciencia a los que están en error. Pablo comienza esta serie de exhortaciones con el siguiente llamado: recuérdales esto. Todo el pueblo de Dios, y especialmente aquellos que tienen responsabilidades de liderazgo dentro de él, siempre deben recordar las grandes verdades de las Escrituras. El apóstol Pedro tenía esta firme intención: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan y estéis confirmados en la verdad presente. 2 de Pedro 1:12. Y Pablo les decía a los filipenses: a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y a ustedes le da seguridad. Filipenses 3:1. Ahora bien, ¿qué era lo que debía recordarle? Seguramente no se refería únicamente a la conclusión de los últimos versículos, sino a la sana palabra que oíste de mí. 2 de Tito 1:13, 2 de Timoteo 2:2 y 2 de Timoteo 3:10. Es decir, toda la enseñanza que Timoteo había recibido del apóstol, ya que solo estas sanas palabras pueden producir sanidad y actuar como antídoto contra las falsas doctrinas que son contagiosas y destructivas como la gangrena. Esta era la razón por la que nunca debería dejar de recordarles las mismas cosas a los hermanos. Las próximas exhortaciones se revisten de mucha importancia, a tal punto que Pablo dice que se han de hacer delante del Señor. Tanto Timoteo
como aquellos que iban a recibir sus exhortaciones, debían ser conscientes de que estas estaban en la presencia del Señor. De hecho, es siempre así, aunque a veces no vendrían bien ser más conscientes de eso. Pablo nos recuerda que el Señor no solo es testigo de todo lo que oímos y decimos, sino que también un día seremos llamados a rendir cuentas ante Él por la forma en la que hemos desarrollado nuestros ministerios. Y por ello, en última instancia, lo único que no debe preocupar a nosotros de verdad es contar con su aprobación divina. Veamos cuáles son estas exhortaciones que Timoteo debería hacer delante del Señor. Primero, que no contiendan sobre palabras. En la primera carta que Pablo escribió a Timoteo ya había tratado este mismo asunto. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Parece que en Éfesos algunos se habían apartado de la verdad y se habían desviado a la vana palabrería. Y aunque no entendían ni lo que hablaban ni afirmaban, sin embargo se creían doctores y siempre estaban dispuestos a pelear con la lengua y provocar todo tipo de disputas inútiles. El apóstol se refirió a esas palabras como fábulas y genealogías interminables y fábulas profanas y de vieja. El obrero del Señor no debe dejarse enredar en discusiones vacías, especulativas y carentes de propósito, y del mismo modo, también debe advertir a los hermanos para que ellos tampoco lo hagan. Cuando hay un mundo que se pierde porque no conoce el Evangelio, no tiene sentido que los creyentes se entreguen en vanas contiendas sobre palabra, que lo único que consiguen es confundir a los incrédulos más de lo que están. Es para perdición de los oyentes. La palabra griega que el apóstol utiliza para perdición ha llegado al castellano sin necesidad de ser traducida como catástrofe. En las contiendas sobre palabras no hay ninguna edificación, sino que por el contrario obstaculizan el camino de los incrédulos para que no lleguen a conocer la verdad y puedan crear más dudas y desánimo entre los mismos creyentes. Todos los que presten su oído a estas palabras serán arrastrados al desastre y la ruina espiritual de sus vidas. Y hay que decir que en nuestro tiempo esta exhortación sigue teniendo la misma importancia y la misma vigencia. Muchos comentaristas bíblicos están afanados en la búsqueda de nuestras definiciones de las palabras griegas con el fin de llegar a interpretaciones novedosas o sencillamente hacen malabarismo con las palabras que finalmente el texto bíblico llega a decir lo que ellos quieren que digan. Esto le hace parecer muy sabio entre la gente sencilla, pero en la mayoría de las ocasiones sus intentos por ser ingeniosos y deslumbrar al auditorio dejan la mente de los oyentes en blanco y sus corazones más fríos que el hielo. Aunque sin duda los peores son los comentaristas liberales. Ellos disensionan el texto bíblico y se sienten con el pleno derecho de decir que la palabra y frases son auténticas y cuáles no. Para ellos, el estudio de la Biblia parece un juego intelectual, en el que a partir de una serie de criterios que ellos mismos han establecido previamente como correctos e incorrectos, proceden a eliminar del texto bíblico todo aquello que no le agrada. De ello se puede decir con toda propiedad que sus eruditos estudios son para perdición de los creyentes. Segundo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Anteriormente Pablo ha exhortado a evitar las discusiones vacías, pero ahora va a mostrar cuál debe ser la reacción positiva de un obrero aprobado por Dios. Frente a los hombres vanos que están deseosos de presumir de ingeniosidad en su búsqueda del aplauso humano, Timoteo debe evitar el abuso o el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres y buscar con diligencia presentarse aprobado ante Dios. Al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros mismos, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Que cuando Dios nos examine, nos encuentre a nosotros o nos encuentre nada en nosotros que sea indigno y que sea de vergüenza. Una parte importante de la aprobación divina que Timoteo debería procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad,
porque está claro que no todo aquel que usa la Biblia hace necesariamente el bien con ella. Este es un asunto en el que Pablo insiste con frecuencia en esta carta. El verbo usar transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un rumbo derecho. Se usaba para hacer el trazo de una carretera o una línea recta para arar un asunto en el campo. Metafóricamente se usaba para realizar cualquier trabajo con cuidado y precisión. Y como antes decíamos, hay muchas formas de hacer exégesis retorcidas. Pero el obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, no la cambia, sino que maneja toda la palabra con precisión y cuidado. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a las necesidades del oyente. ¿Cuánta superficialidad hay en la exposición de las Escrituras hoy en día? El obrero de Dios debe trabajar de tal modo que no tenga que avergonzarse. Pero esta labor exige de mucho estudio y oración, y a no ser que se esté dispuesto a pagar el precio, nunca se llegará al objetivo correcto. Tercero, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Frente a la palabra de verdad, se presenta ahora las profanas y vanas palabrerías. Se trata de palabras vacías, sin provecho alguno para el que escucha, y también profanas, es decir, no son santas y por lo tanto resultan perjudiciales. El obrero debe evitar este tipo de cosas y personas. Responder a ellas sería concederles una importancia que no merece. No tiene que caer en el error de ensarzarse en combatir estas enseñanzas. Su labor debe ser positiva, aportando la verdad de la palabra allí donde otros introducen otros tipos de cosas nocivas. Encontramos una ilustración de este principio en los tiempos en que Eliseo estaba con otros profetas. En una ocasión prepararon una olla grande con potaje y uno de los profetas cogió una hierba que no conocía y la echó en la olla. Cuando los profetas probaron el guisado, gritaron a Eliseo: «Varón de Dios, hay muerte en la olla», y no lo pudieron comer. Entonces Eliseo, esparció harina en la olla y ya se puso a comer. Segunda de Reyes 4, 38 al 41. Y de la misma manera, nos encontraremos en muchas situaciones en las que otros han introducido cosas que no se corresponden con la sana doctrina que encontraremos en la palabra. Y la mejor forma de combatir el error es enseñando la verdad. Es muy importante evitar el error por su terrible efecto destructor, porque conducirán más y más a la impiedad. Cualquier enseñanza errónea conduce hacia la impiedad. No olvidemos que hay una relación directa entre el error doctrinal y una conducta pecaminosa. Lo que los hombres creen tiene un efecto sobremanera en sus vidas, así que cuando más se expande el error doctrinal, tanto más crece su impiedad. Pablo usa la figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de estas enseñanzas, y su palabra carcomerá como gangrena. Son comparados a una enfermedad mortal que se va extendiendo por todo el cuerpo poco a poco. Por un lado señala su rápido avance y por otro a la corrupción y muerte que conduce donde llega. Y lo mismo ocurre con la falsa doctrina. Una vez que se deja entrar, es un veneno que se propaga con rapidez y lleva a una destrucción segura. En realidad, la extensión de la falsa doctrina es más rápida que la verdad, porque el corazón humano pecaminoso es más receptivo a ella. Esta es otra de las razones por las que Timoteo debería evitarla. Nadie está exento de la influencia corrupta de la mentira. Y al igual que un médico no puede evitar la exposición a la enfermedad peligrosa que está tratando, un predicador de la palabra no puede evitar la exposición a las falsas enseñanzas, pero como un buen médico debe reducir al mínimo su exposición a la enfermedad mientras se concentra en sacar lo que no sirve de ella. Los falsos profetas causan un terrible daño en el antiguo Israel, y de la misma manera, también hoy día abundan un sinnúmero de falsos profetas en las iglesias. Los falsos maestros y los falsos profetas enviados por Satanás usan para destruir la falsedad a la iglesia y mantener al mundo caído en oscuridad. Constantemente estamos viendo cómo el cristianismo va cambiando para aceptar doctrinas y prácticas que hace tan solo unos años habrían sido impensables dentro de las iglesias. Y lamentablemente, estos cambios no obedecen a un acercamiento del pueblo de Dios a la palabra,
sino que ha sido el desconocimiento de ella lo que ha permitido la entrada a todo tipo de influencias mundanas que están siendo muy destructivas para los creyentes y también para las personas inconversas, que de este modo se ven confirmadas en su incredulidad y en su vida impía. Con estas exhortaciones, Pablo quería animar a Timoteo a mantener firme la verdad del Evangelio y a transmitirla a través de otros para que a su vez ellos hicieran lo mismo. La enseñanza de la verdad es la única forma de contrarrestar la falsedad y el engaño. Por eso, a la vez que el obrero del Señor debe evitar contender sobre palabras, también tiene que preservar y predicar la sana doctrina.